desarrollando o hablando de este tema. Doctor, buenos días, gracias por atendernos, doctor. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Marcos. ¿Cómo están? Bien, Buen bien, día, doctor. bien. Si nos podés explicar la apelación que presentaste, estuvimos debatiendo con Marcos justamente ayer sobre este tema y hoy estuvimos tocando otra vez porque le estamos comentando a la audiencia que estamos intentando comunicarnos varias veces ya con el juez Mendoza y que hoy nos respondió que está de vacaciones y que retorna recién el 16. Entonces, bueno, contactamos contigo a ver si nos podés hacer un resumen en qué consiste la apelación, qué es lo que argumenta el Ministerio Público para pedir que este fallo sea anulado, ¿verdad? Sí, antes que nada, oportuno mencionar que ya pasamos la etapa de juicio oral y público y es factible dar ciertos detalles porque es de público conocimiento todo lo ocurrido en el juicio, ¿verdad? Sí, Básicamente, la decisión del tribunal en absolver a estas personas que fueron enjuiciadas se basó en que compraron las tierras, ¿verdad? Sobre la base de que había personas que estaban habitando hace mucho tiempo en el lugar. La sentencia dice, pese a que las pericias, que pues son varias pericias y varios informes, determinaron que las tierras son inútiles, ellos llegaron a la conclusión de que la compra de la tierra fue para regularizar las ocupaciones, ¿verdad? Y además fundaron su decisión en que se hizo una constitución en 3 viviendas que nos fuimos y vieron una piscina que tenía 2 por 3 y también que vieron 10 animales, o sea que esparcidos por todo el territorio por donde recorrimos. Bueno, acá lo que hizo el tribunal fue una errónea interpretación de lo que es la reforma agraria, porque ellos fundaron su decisión en que una de las cuestiones de la reforma agraria es la ocupación de la tierra, ¿verdad? Pero sin embargo, para que exista una aplicación de la ley, por un lado tiene que haber eventualmente la aplicación, la ocupación de una tierra, y también estas tierras deben ser aptas para la actividad agropecuaria o ganadera. wow. Y también tiene que haber un estudio de impacto ambiental, o sea que eso está en la ley, o sea que no es que eso decide el juez ni decide el INDER, eso está en la ley y también en la Constitución Nacional. Nosotros, sobre la base de eso, que tiene que ver la utilidad de la tierra, ¿verdad? Descansamos nuestra conclusión en cuanto al perjuicio patrimonial, en el sentido de que se compró algo que no va a cumplir con el fin y el objetivo que es la reforma agraria. Y en la misma apelación llevamos el ejemplo al absurdo, para que se entienda nuestra fundamentación. Con la teoría del tribunal, entonces todas las personas que están en los bañados, por decirte, ¿verdad?, que tienen una ocupación de más de 30 años, tienen energía instalada de manera regular o irregular y también tienen sus gallinas, tienen sus vacas, el INDER le tiene que comprar tierras. Es decir, que la sola ocupación no es requisito para que se aplique la reforma agraria. No sé si me está siguiendo, ¿verdad? Para eso está la Senaditap, qué sé yo, otros ministerios que tienen esa finalidad. Y lo que tiene que ver con la reforma agraria es que los campesinos se inserten en la economía nacional. Si es que vos les compras tierras que no son aptas para producir, obviamente no se van a insertar en la sociedad desde el punto de vista económico. Y esa fue la mala aplicación, porque la ley es clarísima. Y además, que es sabido por todos que en esa zona, como se probó en el juicio, que es una palangana, como ya había hablado con ustedes una vez, ¿verdad? O sea que el agua se junta, y no me quiero ni imaginar en esta época de lluvia cómo está el territorio, porque no tiene salida el agua. Inclusive el nivel del arroyo, del río, está más alto que la tierra. O sea que todo el agua se queda ahí. ¿Y qué hace esta gente? En su gran mayoría, ¿verdad? Explota y produce ladrillos sin ningún estudio de impacto ambiental. Se talaron todos los árboles, ahí no hay madera, ya no hay madera, ya se explotó todo, no hay ningún control ambiental, y esto lo que hace es, según los peritos, es que la gente a lo máximo se suma en la pobreza porque no tiene cómo explotar la tierra. Y eso es un perjuicio para el Estado porque pagó 60.000 millones por unas tierras que no sirven. Y además, algo relevante y que a mí nuevamente me causó una suerte de indignación, el tribunal dice que la fiscalía ni siquiera se preocupó, otra vez el famoso lo que no hay, o sea que el famoso el tribunal dice lo que no se hizo, que dice que la fiscalía no hizo un censo para saber cuántas familias hay. Eso no es trabajo de la fiscalía. El INDER, en el momento de comprar las tierras, debe saber si las personas son o no beneficiarias para comprar.
¿Me están entendiendo? Nuestra teoría justamente fue, se compró tierra sin saber quiénes son los que estaban habitando ese inmueble. Inclusive hay un informe de un técnico que se constituyó en ese año y dijo que en el lugar estaban políticos, estaban gobernadores, estaban seccionaleros, ¿verdad? Y esas personas obviamente no son beneficiarias de la reforma agraria, y los que son beneficiarios está establecido en la ley. Y el juzgado nuevamente dice que la fiscalía no hizo un censo. Eso no es trabajo de la fiscalía, eso tenía que hacer el INDER cuando iba a comprar esa tierra. Doctor, y ayer creo que fue Marcos, estuve leyendo una parte una buena parte de la apelación tuya. Y Sí. no sé si es que vos en tu apelación le decís al tribunal, ustedes mismos reconocen que gran parte de este inmueble, que le ubiquemos a nuestros teleoyentes, que está a orillas del Piribebuy, un lugar paradisiaco pero para casa quinta. Y Claro. el inmueble en su gran parte está ubicado por funcionarios del Ministerio de Agricultura, de la Itaipú Binacional, de la ANDE y otras entidades públicas. Entonces, evidentemente, estas personas no son objetos de la reforma, sujetos, perdón, de la reforma agraria. Eso es categórico, ¿verdad? Y eso ustedes le señalan al tribunal, ¿verdad? De que efectivamente incluso ellos reconocen eso en su sentencia, ¿verdad? Sí, así mismo. Ellos, la cuestión de hecho no hay duda sobre por eso esta apelación al tribunal puede decir de manera directa, porque sobre los hechos no hay duda. Además, aparte de esto, ellos reconocen que las tierras son inútiles. Ellos dicen, a pesar de que las pericias dicen que las tierras, cita y todas las pericias, sin embargo, fue con la finalidad de regularizar las ocupaciones. El INDER no tiene como finalidad regularizar ocupaciones. Justamente por eso tenemos el sistema, por eso nunca funcionó la reforma agraria, porque la función del Estado no es regularizar ocupaciones. La función del Estado en este sentido es ver personas que son beneficiarias y que estas personas beneficiarias estén en una tierra que sea apta para la agricultura o la ganadería, no para sacar ladrillos. Y la actividad principal debe ser agroganadera. Claro. O sea que no puede decir, no, acá abrieron un parque de diversiones gigantesco, un Disneylandia, por decirte, ¿verdad? No, eso no es reforma agraria. Tiene que ser. Y además, ese otro punto que recordaste, doctor, el tema ambiental. O sea, yo como presidente del INDER, ¿cómo voy a comprar un inmueble a orillas de un arroyo? O sea, ¿cómo voy a instalar ahí un grupo de familias para ser sujetos de la reforma agraria? Es casi imposible eso, porque ese lugar no va a servir para el cultivo, para chacra, ni no sé, ni para ganadería. Es que nosotros nos fuimos, Elvio, tenés razón. Por un lado tenés el río y por el otro lado tenés las serranías, que son los altos. O sea, la ciudad de Altos se llama Altos justamente porque está en la parte de arriba. Y es por eso que es una palangana. O sea, que el agua no tiene de dónde salir, y así mismo como decir. Y el estudio del impacto ambiental no es una ocurrencia, sino que está en la ley. Primero, dice la ley, tienen que ser beneficiarios, porque tienen que ser campesinos, no funcionarios públicos. Segundo, las tierras tienen que ser aptas para la agricultura. Y tercero, debe existir un estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental lo que hace es que esa actividad pueda ser posible y desarrollarse en el tiempo. O sea que son tres cuestiones fundamentales. Y ellos fundamentaron que es solamente regularizar la ocupación. Y eso para mí, desde mi punto de vista, es gravísimo. El INDER no está para regularizar ocupaciones, está para insertar a los campesinos a la economía nacional mediante la ocupación de tierras que sean aptas para la agricultura o la ganadería. Doctor, y te quiero preguntar acá, porque Marcos permanece calladito, porque según él, te explico, Marcos, no sé si fue, quiero, ¿y por qué no le preguntas al doctor? Porque estábamos debatiendo sobre este tema y según Marcos, es muy difícil para que se pueda, la conducta de los consejeros o ex consejeros pueda subsumirse en ese hecho punible de lesión de confianza. Y una cuestión lógica nomás te dice que no podés comprar para la reforma agraria a orillas de un arroyo o de un río para instalar familias que se puedan dedicar a la agricultura o a la ganadería. Claro. Sobre la duda de Marcos, se puede decir que la ley que crea el INDER establece claramente cuáles son las funciones del Consejo. Ellos son los responsables de adquirir tierra. O
sea que acá no hay que malinterpretar que es solamente el presidente del INDER, Sí. sino que es el consejo el que decide, y lo que ellos deciden es Vinculante, ahí está. Sí. vinculante. Justo es lo que planteaba la defensa, no que el administrador, el ordenador de gasto del presidente, sí, perfecto, pero lo que dice el consejo es vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que si decide se hace o se hace. Sí, Y ahí también, tenés el sujeto activo. Claro, o sea que ellos son responsables de cuidar del patrimonio del Estado, según la ley. Sí, ahí tenemos el sujeto. Ahora, construyendo un poco el tipo penal del 192, el perjuicio patrimonial. El perjuicio patrimonial es comprar algo que no te sirve. Y según Marcos, explicarle bien al doctor cuál es esto. Estoy escuchando. Sí, y ya te dijo. atentamente. Lo que pasa es que, ¿cómo se da el perjuicio patrimonial? Esa tierra ingresó como un bien del INDER. ¿Está dentro del patrimonio del INDER eso? ¿O no está? Sí, pero ¿cuál es la finalidad del INDER? Eso es teoría, es una teoría en cuanto al perjuicio sobre la utilidad de lo que compramos. Te doy un ejemplo para graficarte. Sí. La Senatur compra un crucero por 20 millones de dólares y el crucero traen acá y arman en la bahía. Entró un crucero que vale 20 millones de dólares, pero tenés un crucero de 20 millones de dólares que no puede navegar por el río. ¿De qué te sirve el crucero? Sí, pero podés vender otra vez el crucero y... No, pero eso ya es, claro, pero eso ya es poder. El hecho punible se da en el momento en que te compra el crucero. Vos tenés un crucero de 20 millones de dólares que no te sirve. Sí, lo que pasa, como vos estás diciendo, son hipótesis dentro de teorías. Porque en realidad un perjuicio patrimonial es que yo haga ese trabajo, yo INDER, haga la transferencia con Carlos Benítez y que que yo compre un inmueble que en realidad no existe. Y no es tanto así. O sea que en realidad uno te voy a decir, si es que lo que tiene que ver con el caso, si es que las tierras estaban ocupadas, son latifundios, porque obviamente los dueños no estaban explotando, ¿qué se hace en esos casos? Se expropia, sí, ¿verdad? Y cuando se expropia, la ley que habla de las colonizaciones, de hecho dice que se tiene que pagar el valor fiscal, y el valor fiscal en esa época no alcanzaba ni los 1.000 millones. Sí, que es peor de los casos, que tenía que pagar ese monto. Y esa hipótesis que acabas de decir está inserto dentro de la acusación y del desarrollo del juicio oral. Y está, claro que está. No, ya. Está en la ley y el juez tiene que conocer la ley. O sea que no hace falta que pero está, pero el juez tiene que conocer la ley. Y te cuento más. Ese inmueble en el 96 ya fue objeto de expropiación, ¿verdad? Y después se derogó la ley justamente por los informes técnicos que las tierras no servían. O sea que esto no es nada nuevo. O sea, el Estado ya expropió y después derogó la ley porque las tierras no servían. Y después esas tierras se vuelven a vender, recordémosle a la audiencia, por nada más y nada menos que 60.000 millones de guaraníes. Y te digo, Marco, anda un poco comprado, ellos dicen que vale 10 millones la hectárea. Anda a mirar esa tierra y vamos a ver si vas a comprar esas tierras, si te van a servir. Son, no sé, Arroyo Estero, ¿conocen la zona de Arroyo Estero? Sí. Conozco. La tierra. No puedes meter animales, no puedes construir nada. Sí, no vas a sembrar ahí nada. puedes meter arroz. Pero según Marcos, según la teoría de Marcos, como presidente del INDER o como consejero del INDER, igual podés comprar esas tierras. No, yo no dije igual podés comprar. Justamente vamos a aclarar ese tema. Yo le dije, obviamente es detestable y hasta, no sé, es como para ponerle en una plaza pública, atarle y escracharle con toda la fuerza de la ciudadanía. Pero lo que yo le decía a Carlos es, lo que pasa es que el trabajo fiscal es muy complicado en dos tipos penales, y ahora le agregué 3, que es el tráfico de influencias. En la estafa y en la lesión de confianza es muy difícil que vos, un poco tenga todo, por un lado los verbos rectores, el sujeto activo y el predicado del tipo penal que se insertan en el 187, en el 192. Eso nomás es el tema. O sea, obviamente, claro que es detestable el actuar del presidente desde esa óptica, ¿verdad?
yo tratando de entender nomás por qué el tribunal dice, acá no hay los hechos punibles. O sea, él no dice, el tribunal no dice, hay duda, acá no existe hecho punible, dice. Sí, una pregunta, Marcos. ¿Podrían comprar esos inmuebles que nos sirven para la reforma agraria legalmente? No. No. Dentro del estatuto del INDER, no. Y bueno, Si compras algo que no te sirve, te causa un perjuicio. Sin entrar en teoría. Si compras algo que no te sirve, te causa un perjuicio. Sí. Ya, ese no es Si el compras manual. una heladera sin motor, sí. Pero la heladera, bueno, ponele que la heladera compraste por 1 millón sin motor. Y es su precio real, 1 millón. Pero Sí. si no tiene motor, tenés una cuestión de 1 millón que no te sirve. Claro que te causa un perjuicio. Sí, en ese O sentido una sí. radio, con Claro, un equipo, con vicios. funciona. Si ese inmueble tiene vicios. Ayer, por ejemplo, Carlos me decía, no, pero en el lugar vive gente que es de la Ande y tiene su piscina y tiene su casa quinta ahí. Bueno, ahí sí estás causando perjuicio. Ahí le metes un componente que nosotros no sabíamos. Y ayer Carlos me decía eso está. Y el tribunal incluso habla de eso. Ahí tenés un perjuicio porque en realidad, ¿cómo le vas cómo el Estado paraguayo le va a comprar su casa quinta a la gente, verdad? Eso no corresponde, ¿verdad? Sí, Marco, por ejemplo, yo te digo, Carlos es administrador y vos le decías, Carlos, yo quiero ser ganadero. sí. Me compran, tengo 10 millones de guaraníes. Y se va, Carlos, y te compra un inmueble ahí, un estero te compra. Vos tenés un inmueble que cuesta 10 millones, pero no puedes hacer lo que tenés que hacer. ¿Te causa un perjuicio? Sí, sí, es que no, se hace del tonto No, nomás, porque no, ¿cómo no, loco no no me va a hago poder el tonto. responder? ¿Cómo Pío va a ir a meter vacas en un estero? ¿Verdad? O sea, No, te causa un perjuicio patrimonial, dice el código. claro, y no te causa un perjuicio. Y no, perjuicio sí me causa, pero patrimonial no, porque esa tierra entra dentro de mi patrimonio. Bueno, pero no vas a poder hacer tu actividad, Marco. No, Vos tenés 10 claro, millones, pero eso tienes- es un perjuicio económico, no, es un perjuicio, a ver, un poco dentro de lo que yo planteé hacer en mi vida, me causa estrés, mi familia probablemente se enoje conmigo, pero acá lo que se tiene que probar es el perjuicio patrimonial. Bueno, y haber sacado 10 millones, el 10 millones es parte de tu patrimonio. Sí. Es un activo que tenés. Sí, quité en dinero me sacan 10 y me meten en inmuebles dentro de mi patrimonio. Pero no era tu objetivo. No, pero en lo objetivo. Eso es, no sé, es comprar algo que no te sirve. Claro que te causa un perjuicio, ¿cómo no te va a causar? Tenés 10 millones que no te sirven para nada. Y tus animales mientras que tenías que comprar, o sea, lo que pasa es que cuando compras, y para eso está el Estado, cada institución tiene una finalidad. ¿Entendés? Es como que el INDER empieza a comprar barcos. Sí. ¿Qué sé yo? Claro, según Marcos, no va a haber daño patrimonial porque está el barco a nombre del INDER. Eso es lo que sostiene Marcos. Sí. O sea, según él, o sea, vas a ir a tirar tu barco que va a ir por el Piribebuy, entonces Bueno, que navegue su barco como presidente del INDER. pasa Es que absurdo, pues. No es tan absurdo. Porque Claro, por no, eso. lo que pasa es que esa es la forma excelente, tu ejemplo, Carlos, porque siempre cuando vas a analizar, siempre tienes que llevar al absurdo. Esa es una forma de analizar y discutir también cuestiones jurídicas. Al llevar al absurdo de una forma de argumentación jurídica, vos te das cuenta de las consecuencias de una actividad, de un hecho concreto. Esa es una forma de razonar y por eso es lo que estamos haciendo. No hay nada de burla ni nada por el estilo. No, definitivo. Ahora, doctor, te voy a preguntar a ver si entendí. Vamos a suponer que el INDER tenía ese presupuesto para comprar tierras para la reforma agraria en Caaguazú, ¿verdad? Sí. Disponía de esos 60.000 millones para comprar en Caaguazú. Si el presidente y el consejo del INDER ve y da prioridad para comprar un inmueble en la zona de Alto Paraná, porque ahí hay un asentamiento y le va a beneficiar a muchos más familias, y cree que eso es lo correcto y usa ese presupuesto o esa plata que era para la compra de un inmueble en Caaguazú, compra el inmueble en Alto Paraná, ahí no estaríamos ante un perjuicio, ¿verdad? Porque se estaría cumpliendo igual los fines, no estaríamos ante nada irregular porque se usó la plata para el fin del INDER, que es la reforma agraria. Exactamente, pero sí habría una irregularidad administrativa porque tenían que reprogramar el presupuesto, pero es administrativo, pero penalmente ahí no hay perjuicio, tenés toda la razón.
Y sí. Y bueno, entonces yo lo que opino que y la gente que nos está escuchando y viendo, por favor que a Marcos nunca tenemos que llevarle como presidente del INDER por lo menos porque es capaz de comprar un barco en vez de comprar inmuebles para la reforma agraria. Pero es importante, doctor, lo que estás explicando. Lo que pasa es que vos estás tergiversando mi posición. Yo nunca dije que eso es correcto. Yo nunca dije que es correcto administrativamente. Nunca dije eso. ¿Está el doctor todavía o se cortó? Definitivamente tenés que ser un insano mental para comprar barcos al INDER. Pero vos podés decir que se puede. No. Yo no digo. El INDER puede. Yo no dije que se puede. Yo lo que digo es. Y repito, ¿cómo te pregunto? Yo lo que digo es. Eso es un perjuicio patrimonial. Pero no podés. Desapareció del patrimonio esa plata. Pero no podés pues comprar. Pero. O sea, o si no, ¿cómo vas a decir? Administrativamente no se puede comprar. Está el doctor, es reprochable desde el punto de vista ahí mismo contable, administrativo. Y no es penalmente castigable. Y eso es lo que tenemos que ver, Carlos. Sí, doctor. Bueno, vamos a preguntarle al doctor otros argumentos si nos puede exponer. ¿Cuáles son otros puntos de la sentencia que agravian al Ministerio Público, doctor? Y en resumen, son esos los puntos más importantes que aplicaron una norma de manera irregular para llegar finalmente a una conclusión irregular que tiene que ver con el perjuicio patrimonial. Porque al limitar el entendimiento de la reforma agraria a la ocupación, están usando mal una ley. Y entonces, con esa aplicación limitada de la ley, llegan a una conclusión de que se cumplió con los objetivos de la reforma agraria, y eso te lleva a una conclusión como lo que hizo Marcos, ¿verdad?, de que no hay perjuicio patrimonial. Y esa es una aplicación incorrecta de la ley, porque no hay duda sobre los hechos. Y para que puedan investigar eso, esto tampoco no es un invento del Ministerio Público, se llama teoría personal económica, se llama. Y eso está en los manuales de derecho penal de hace décadas. O sea que es una teoría en cuanto a la finalidad. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que piden entonces? Que se anule, ¿verdad?, por una errónea aplicación de la norma. Entonces es lo que ustedes le piden al Tribunal de Apelación, claro, doctor. Claro, ellos llegaron a una conclusión por una aplicación errónea de la ley sobre hechos que están probados. O sea que todo lo que estamos hablando no se discutió. Que las tierras no son útiles, no se discutió, porque hay informes, y aceptó el tribunal que había ocupaciones de gente de seccionales, gobernaciones, porque hay un informe. Eso no es que algo de ahora, sino que fue un informe previo a la compra. Esto no es algo que existió después, sino que antes de la compra, en el expediente administrativo, todo lo que yo te estoy diciendo ya estaba. O sea que todo esto que estamos hablando, los consejeros tenían a la vista al momento de comprar las tierras. También el precio de la tierra, ellos hicieron una tasación, pero por ejemplo de una casa quinta que está alta, y no es lo mismo una casa quinta de altos, el precio de una casa quinta de altos, que una tierra que está llena de esteros. ¿Me estás entendiendo? O sea, sí, que lógico. Un precio promedio de lo que está en los alrededores de 5.700 hectáreas. Y para graficarte de la extensión de tierra, vamos a partir del Palacio, el Palacio de Justicia. De ahí vamos a irnos hasta el kilómetro 5. Que hay un conocido shopping por ahí. Sí. Esa es linealmente. Y ahí hace un cuadrado otra vez 5 kilómetros. Esa es la dimensión, casi la mitad de una ciudad. Sí, enorme. No podemos ir hasta el Cerro Lambaré otra vez y volver al palacio, más o menos. Más de 5.000 hectáreas son, doctor, ¿verdad? Claro, gigantesco. Sí. Y bueno, estamos hablando de compraron 5 inmuebles, y no estamos hablando de 5.700 hectáreas, que según el perito, solo el 5% es probable que sirva para la agricultura si se hace una importante inversión. 5%. O sea que eso está probado, no hay duda tampoco de eso. Después todo no sirve. Según la extracción y muestra de tierra, ¿verdad? No es algo que estamos inventando y que está probado. Sí, así mismo es. Ahora, lo que no entendí, doctor, ¿qué es lo que dispuso el tribunal? ¿El tribunal dispuso o porque leí una sola vez nomás todavía el escrito de apelación, y para que pueda masticar mejor tengo que volver a leer 2 o 3 veces por lo menos, en el sentido de que qué es lo que se ordena o se pide que se haga un nuevo censo, algo así, de los ocupantes, o cómo es esa cuestión, o entendí mal yo? Sí, exactamente.
como si, no sé si es de tirar la pelota, no quiero usar esa palabra. Tratar de responsabilizar al órgano investigador a hacer un nuevo censo, cuando que en realidad el hecho ocurrió en el 2012. Para comprar las tierras se tenía que hacer censo. ¿Me estás siguiendo? Sí. O sea, que la fiscalía, ¿por qué yo voy a hacer un censo? Para que yo no quiero saber quiénes ocupan ahora el inmueble. Lo que se investigó es cómo se compró esa tierra en el 2012 y si había un censo. Y no había. Que tuvieron a la vista los consejeros. ¿Cuál es la recomendación de la persona que hizo ese censo? Dice, no, acá hay que hacer un censo pormenorizado para ver si son beneficiarios de la reforma agraria. Y no se hizo. Eso es lo que se tiene que probar. No que la fiscalía tenga que hacer. Para mí eso es una aberración. Como si fuese que otra vez pues, el argumento es siempre que no se hizo algo, cuando en realidad no es objeto de análisis algo que no hay, sino que lo que se juzga es lo que hay. El tribunal lo que dice es que ustedes tenían que haber hecho un censo. Y sí, ¿para qué? No sé. ¿De cuántas personas, o sea, esas que tienen casa quinta, vaya, vio lo que tienen casa quinta, lo que tienen pileta, eso van a ser objeto de la reforma agraria? Y eso está en el expediente. Y eso era lo que tenían a la vista cuando decidieron comprar. Y la recomendación del técnico del INDER en esa época era hacer un nuevo censo. Exacto, para saber quiénes en realidad están ahí. Nosotros nos fuimos a 3 propiedades que nos dijeron que se dedicaban, pero no había plantaciones. Ellos dijeron nomás, ni son testigos porque nos fueron ofrecidos como testigos. Y tres viviendas o tres familias son suficientes para medir o para llegar a una conclusión con respecto a la compra ilegal o no de 5.000 hectáreas, doctor. Yo creo que vos tenés la respuesta. Y no, categóricamente no, ¿verdad? Porque estamos hablando, bien nos ejemplificaste que estamos hablando del Palacio de Justicia hasta el kilómetro 5, ¿verdad? Y hasta el cuadrado ahí. Exacto, imagínate lo que es. Y yo llego y hago a 3 familias que están ubicadas al lado del Palacio de Justicia. Y de las otras casas o de las otras viviendas, o sea, no consulto absolutamente nada y no voy más hacia allá. Y categóricamente no. Claro. O sea que es sentido común nomás. Doctor, y pasando un poquitito, no, creo que un tema relacionado. El caso INDER del ex titular, estos últimos casos que se dieron, uno de ellos está también a tu cargo, ¿no? Sí, seguimos con las investigaciones. Estamos investigando eso. Estamos con un plazo, creo que en abril o mayo. Estamos haciendo las investigaciones del supuesto hecho de cohecho. De cohecho, en el caso del expresidente, ¿cómo se llama? No, de uno de los funcionarios. El del presidente tiene el doctor Luis Said. Said. Sí. Yo estoy con el caso de uno de los funcionarios. O sea que casos del INDER hay bastantes. Porque una vez al año por lo menos tenemos casos cada fiscal. Y bueno, correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Fue un gusto compartir contigo, gracias, doctor. A ustedes. Y les reitero, les agradezco nuevamente por la discusión. Llevamos la discusión jurídica del absurdo, que es un argumento, y se llama teoría personal económica. Ahí en 2 o 3 líneas están el concepto y vamos a ver por qué llegamos a esta conclusión, que es algo aplicado actualmente. Vamos a leer todo luego tu escrito de apelación y después para debatir un poco otra vez ahora. Gracias, doctor. Excelente, y gracias por hacerle llegar a la ciudadanía la información también. Gracias. Usted está escuchando PDS. El fiscal